Los 5 del bosque. Martín nos cuenta esta historia, y todavía hoy, cuando llega a la parte final, baja un poco la voz. La cuenta como quien intenta no volver a sentir lo mismo. Hay recuerdos que no se borran. Esto pasó cuando él y sus amigos acababan de terminar el primer año de universidad. Era esa época en la que uno todavía tiene cuerpo para todo, ganas de todo, y la sensación de que una noche con amigos en mitad del monte solo puede salir bien. Habían decidido irse de acampada con varias tiendas de campaña, comida, bebida, y la idea de pasar una noche distinta, lejos de la ciudad, entre risas, música y esa euforia ligera que da sentirse libre por primera vez. Iban Martín, Javi, Rubén, Bea, Lucía, Sergio y Andrea, todos del mismo grupo de clase. Al principio fue exactamente eso. Hablaron, bebieron, picaron algo, se rieron de tonterías y fueron dejando que la noche les cayera encima sin preocuparse demasiado. El fuego iluminaba lo justo. Más allá de ese círculo de luz, el bosque era otra cosa. Oscuro, quieto, profundo. De esos lugares donde, en cuanto miras demasiado tiempo entre los árboles, empiezas a pensar que la oscuridad tiene más forma de la que debería. En un momento de la noche, Bea y Lucía se apartaron un poco para hacer pis detrás de un árbol. No querían alejarse mucho. Les daba mal rollo internarse demasiado en el bosque a oscuras, así que fueron a una distancia prudente, lo bastante lejos para tener intimidad, pero lo bastante cerca como para seguir viendo el resplandor de la hoguera. Bea se agachó. Lucía se quedó de pie, mirando alrededor por costumbre, más atenta al bosque que a otra cosa. Y entonces notó algo, la sensación de que había alguien allí. No un ruido claro, no una rama partiéndose, más bien esa certeza incómoda de que alguien la miraba. Entrecerró los ojos y creyó distinguir una silueta entre los árboles. Una figura quieta, a media ocultación, como si alguien estuviera observándolas desde la oscuridad. Lo primero que pensó fue que era Javi o Rubén, gastándoles una broma estúpida. Le soltó un insulto entre risas. Le dijo guarro. Le dijo que ya le valía. Bea, todavía terminando, se sumó al enfado con esa mezcla de vergüenza y humor con la que uno responde cuando cree que lo están vacilando. Pero nadie contestó. Aún así, las dos se fueron convencidas de que había sido uno de ellos. Volvieron al fuego, todavía entre bromas, y les soltaron a Martín, Javi y Rubén, que ya les valía, que parecía mentira que hubieran ido a espiarlas mientras estaban meando. Y ahí cambió el ambiente, porque todos les dijeron lo mismo, que no, que ellos no se habían movido de allí en ningún momento. Al principio hubo risas, las típicas, las de «venga ya» y «qué bien os montáis la película». Pero Bea y Lucía insistieron, y según lo hacían, dejaron de sonar indignadas y empezaron a sonar asustadas. Porque una cosa es creer que te ha mirado un amigo escondido entre árboles, y otra muy distinta empezar a pensar que allí había otra persona. Martín, Sergio y Andrea intentaron calmarlas. Les dijeron que seguramente habría sido un animal, o una sombra mal interpretada, o el efecto de pasar de la luz del fuego a mirar de golpe la oscuridad del bosque. Todo parecía más razonable que aceptar que alguien los estaba observando desde fuera del campamento. Y durante un rato funcionó.
La conversación cambió. El susto bajó. Sergio hizo una broma. Andrea echó más leña al fuego. Y la noche pareció recolocarse, hasta que Javi se levantó para ir él también a hacer pis. Se alejó apenas unos metros, y al poco se oyó un grito. No una exclamación de broma. No ese grito exagerado del que quiere asustar a los demás. No. Fue un grito corto, seco, involuntario, de miedo de verdad. Javi volvió corriendo hacia el grupo con la cara desencajada. Juraba que había alguien allí, entre los árboles, mirándolo. No sabía si era una persona o una sombra, pero estaba convencido de que no había estado solo. Esta vez ya no hizo tanta gracia. Todavía hubo quien pensó que lo hacía para rematar la broma de las chicas, pero duró poco. Estaba demasiado nervioso, demasiado pálido, demasiado alterado como para que resultara creíble. Entonces cogieron linternas, alumbraron entre los troncos, gritaron hacia la oscuridad, hicieron ruido a propósito, como si quisieran dejar claro que no eran un grupo fácil de intimidar. Rubén incluso agarró un palo grueso y se lo dejó cerca por si acaso. Hicieron el fuego más grande, miraron por todas partes y no vieron a nadie. Nada de ramas moviéndose, nada de pasos alejándose, nada de ojos brillando entre la maleza. Solo bosque, bosque negro, bosque en silencio. Y un silencio que en vez de tranquilizar, parecía observarlos de vuelta. Las horas siguieron pasando. El susto inicial fue dejando paso al cansancio, al frío, a esa necesidad de convencerse de que no había sido nada, de que estaban cansados, sugestionados, medio bebidos y metidos en un lugar donde cualquier ruido parecía raro. Al final decidieron acostarse. Entraron en las tiendas de campaña y trataron de dormir, pero no pasó mucho tiempo hasta que empezaron a oírlo. Ruidos fuera. Pasos, o algo que sonaba muy parecido a pasos, rodeando el campamento con lentitud. Y por debajo de eso, un murmullo, como si alguien susurrara, no una voz clara, no palabras que pudieran entenderse, solo esa sensación espantosa de que había varias voces hablando muy bajo, justo más allá de la lona. Se despertaron, salieron, alumbraron otra vez, y no había nadie, ni personas, ni animales, ni movimiento, solo el viento entre los árboles. Eso fue lo que pensaron, que quizá era el viento, que quizá, después del miedo anterior, cualquier roce de ramas y cualquier corriente de aire les estaba sonando a algo peor. Volvieron a meterse en las tiendas. Intentaron dormirse otra vez, pero la segunda vez ocurrió igual. Ruidos, pasos, ese murmullo, más cerca, más claro, más insoportable. Ya no podían seguir fingiendo que no pasaba nada. Esta vez acordaron no dormirse. Se metieron en las tiendas, sí, pero no para descansar. Se quedaron preparados, en silencio, con los palos a mano, escuchando, esperando el momento exacto en el que aquello volviera a sonar para salir todos a la vez y pillar a quien fuera que estaba intentando gastarles una broma pesada. Y volvió, por tercera vez. Los pasos, el roce fuera, el murmullo. Todos a la vez salieron en tromba de las tiendas, con las linternas y los palos,
preparados para gritar, para correr detrás de alguien, para defenderse si hacía falta. Martín recuerda especialmente a Javi delante, a Rubén a su lado y a Bea y Lucía saliendo detrás, blancas del susto pero decididas a no quedarse dentro. Y entonces los vieron. No a uno, no a dos, a 5. 5 chicos avanzando hacia las tiendas. Venían desde la parte más oscura del bosque, entrando apenas en el borde de la luz, lo justo para distinguir siluetas humanas. Parecían jóvenes, iban acercándose despacio, y al verse descubiertos, reaccionaron al instante, echaron a correr. Pero no fue una huida normal. Eso es lo que Martín sigue repitiendo. No fue gente perdiéndose entre los árboles. No fue gente tapada por la oscuridad. No, fue otra cosa. Mientras corrían hacia el bosque, iban desapareciendo, como si sus cuerpos se disolvieran en mitad de la carrera, como si se apagaran, como si aquella oscuridad no los ocultara, sino que se los tragara. Uno de ellos, antes de desvanecerse del todo, llegó a girar la cabeza. Y Martín dice que nunca ha olvidado esa mirada. No porque fuera agresiva, no porque sonriera, no porque hiciera ningún gesto, sino porque no parecía la mirada de alguien sorprendido mientras huye. Parecía la mirada de algo que no tendría que haber estado allí. Aquello bastó. No esperaron más. No intentaron seguirlos. No buscaron explicación en ese momento. Recogieron como pudieron y se fueron de allí lo antes posible, con esa prisa torpe de quien ya no está pensando con claridad. Solo quiere salir del sitio antes de que pase algo peor. Después hablaron 1000 veces de lo ocurrido. Intentaron darle sentido. Una broma. Gente del monte. Otro grupo de jóvenes. Sugestión. Cansancio. Alcohol. Miedo contagioso. Cualquier cosa. Pero siempre llegaban al mismo punto. Podían aceptar haberse asustado. Podían aceptar haber confundido sonidos. Podían aceptar haber exagerado alguna sensación. Lo que no podían explicar era aquello último, porque todos vieron a esos 5 chicos y todos vieron cómo desaparecían. Desde entonces no han vuelto a aquel lugar, ni siquiera de día. Y a día de hoy, después de tantos años, sigue habiendo algo en esa historia que les corta la voz cuando la cuentan. No saben quién rondó sus tiendas aquella noche. No saben que los miraba desde los árboles. Pero sí saben una cosa: no estaban solos en ese bosque. Y lo que se acercó a ellos no era un grupo de chicos cualquiera. Bueno, yo lo primero que tengo que decir es, aquí huele a que les están gastando una broma pesada, mayormente, y que hubo bastante sugestión colectiva. A ver, no lo sé, vamos a ver. No, a ver, es que puede ser cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa. Pero, bueno, primero hay que decir que en una acampada, en un bosque, hay zonas en las que suele haber mucha gente, depende de la zona de la acampada, ¿no? Hay zonas que son muy conocidas, donde incluso hay mesas y tal para que la gente vaya y puedan comer, hay barbacoas montadas y de todo. O hay zonas más inhóspitas que no todo el mundo conoce y que a lo mejor pues son mucho más solitarias, por lo tanto Y es más parece que difícil. Martín y sus amigos fueron a una de esas zonas. Tiene pinta de eso, ¿no? Yo cuando he ido de acampada, que he hecho ya no sé ni cuántas, miles de acampadas, no serán miles, pero bueno, no, yo no diría que no.
toda la vida, que soy yo muy de monte más que las cabras, pues siempre pueden haber muchísimas zonas, ¿no? De zonas mucho más frecuentadas a menos. Entonces, eso es un punto a tener en cuenta. Que aunque hayan estado por ahí perdidos, vete tú a saber por dónde, que haya podido acceder a alguien y que les quiera meter miedo, pues podría ser perfectamente, podría ser. También es verdad que los miedos, además en zonas así oscuras, la noche, es verdad que parece que el bosque por la noche se transforme, ¿no? Que sea algo En la maravilloso. noche, en un bosque no hay silencio. O sea, Es, no hay silencio. ¿Y por qué? Básicamente porque hay muchísimos animales y muchos animales son nocturnos. Entonces, tal vez lo que vieron cuando ellas estaban haciendo pis, estaban orinando, cuando lo que vieron tal vez fue simplemente un animal. es que a eso iba, que por la noche cualquier rama. Cualquier rama, cualquier cosa, todo te puede asustar. Los árboles por la mañana pueden ser muy verdes y muy bonitos, pero por la noche se transforman en formas totalmente negras, más el ruido. Y si no estás acostumbrado y no estás habituado y son pues estas acampadas puntuales que se hace para celebrar algo, pues al final todo te impone. Ya si vives en el monte, pues ya te habitúas más a todos esos sonidos. Pero pueden haber sombras, pueden haber animales, incluso mucha gente se asusta en ese momento que van caminando con las linternas y de repente ven ojos y es que Mm. claro, le das a los ojitos de los animales y se asustan, ¿no? Y sí que pueden tener de forma O a ya los duendes simplemente, o a los elfos. eso también, yo no descarto nada, No, o no, las yo no lo hadas. descarto. O las hadas que pueden llegar a tener muy mala leche, por lo visto. Y que no son las hadas de Disney, ¿no? Que siempre nos imaginamos, sino al parecer No es hay hadas también campanilla, malas. no. No es Campanilla, que Campanilla tenía mala leche, hay que decir. Pero sí que puedes llegar a tener incluso esa sensación de estar observados, ¿no? De ser Ujú. observados. Ahora, no me quiero ni imaginar, bueno, yo creo que todos algún momento hemos pensado, ¿no? Que has tenido que ir de acampada por ahí, orinar por ahí de noche y sí que vas siempre con muchos ojos mirando a ver si hay alguien que te pille, ¿no? Pero estar pasando miedo y encima estar orinando ahí de cuclillas, tiene que ser una situación bastante incómoda. No, y luego el viento puede llegar a ser muy, muy sinuante, puede Sí, parecer que te está diciendo algo. sí, Sobre todo todo depende. cuando estás en un estado de extrema sugestión, como dices, ¿no? En el bosque, de noche, oscuro, has oído ruidos, te ha parecido ver algo, la pareidolia está siempre presente en el cerebro humano Efectivamente. y siempre buscamos prevenir el peligro. Es una cuestión evolutiva. Efectivamente, y tendemos a reconocer caras, como tú bien has dicho con lo de la pareidolia, intentamos reconocer caras en absolutamente todo para estar en defensa y por no defender de eso. Y el viento consigo puede traer muchos sonidos que no conozcamos, incluso hay veces hay murmullos, hay voces de pueblos que están cercas y que las montañas hacen como esa especie de embudo para irte trayendo sonidos de lejos, que parece Efectivamente. que no, pero puede haber un pueblo que tú lo ves a muchísima distancia, pero debido a la forma, a la orografía del terreno, te pueden llegar sonidos que pueden parecer murmullos y todo. Por lo tanto, Ujú. digo que si eres una persona que estás habituada a las acampadas, pues sí que te habitúas a todo eso y no te parece, te puede parecer más normal y quizás no te sugestiones tan rápido, aunque también, pues yo, tú sabes, yo soy una cagueta, me me sugestiono por todo. Pero gente así nueva y tal podrían haberse sugestionado. Pero vamos a ver también, porque mm, yo entiendo que ellos se cuestionaran y dijeran, a ver, no hay nada, nos estamos sugestionando y por eso siguiesen ahí. Pero no sé, ya han sido dos, el segundo está sugestionado. Yo no me iría tranquila a dormir a la caseta. Es verdad que hicieron ruido, pusieron más fuego para ver, indagaron, A ver, vieron ellos que no estaban no. tranquilos, de hecho cogieron palos, ramas Sí, para estar prevenidos y protegerse. sí, sí. Y al final eso. Y dentro de las casetas yo siempre me he notado muy desprotegida, porque es que la caseta no es una pared que te proteja, para Cachotela, nada. Tienes ahí un trozo de tela, nada, una que si alguien lona. quiera se te tira encima o lo que sea. Y vivir ese miedo dentro de las casetas,
pues es todavía mayor, porque Y estás ahí luego a la estamos espera. muy sugestionados por las películas de terror. Sí. Y la típica película de terror donde el cuchillo rasga la lona y entra Pero eso es así con aviso, el eso es con asesino. aviso. Porque si el asesino realmente quiere, con echarse encima ya te mata. O sea, porque eso no sostiene a nadie. Ya. Pero sí que da bastante miedo, ¿no? Ahora, lo de que queden todos, o sea, que al final noten que hay alguien realmente y acuerden decir, bueno, pues salimos corriendo y vamos todos a por ello. Eso sí que me da mucho miedo. Porque es que tú no sabes si la otra persona tiene un arma o tiene un palo, si realmente hay alguna persona. Ujú. Eso es lo que más miedo me da a mí en un bosque, que haya alguien que pretenda algo, ¿no? Y tú dices, vale, salimos todos a la vez con un palo, ya, pero ¿y si de repente hay alguien con un arma? Que cada vez se ven más estas cosas por aquí. Antes lo veíamos solamente en las películas de terror, pero cada vez hay más gente con armas a nuestro alrededor, cosa que es terrible. Entonces, no Algo sé, a estaremos mí haciendo mal. sí, eso sí que me daría miedo y yo estaría como estas chicas totalmente asustada. Hay que decir que esta historia nos la había contado Martín y él pone que es de Soria, posiblemente, no sé si será en algún monte en Soria o en otro lado, No lo pero sé. no sé qué miedos No hay lo que tener en esos especificó, no lo bosques. especificó. Sí, no lo especificó. Yo, sin embargo, en Canarias, cuando he ido al monte, no puedes tener miedo de nada, porque allí no hay osos, no hay lobos. Lo más que puede ser que te Perros vaya salvajes canarios. bueno, sabemos de aquel programa, ¿no? Que no sé cómo se llamaba, de este que El último iba. superviviente era algo así Creo que sí, sí, el último que puso las del chico bandadas inglés. canarias, o no sé, y tú dices, pero sí, si aquí no te pueden atacar bandadas de perros salvajes, ¿pero Y qué estás encima el hablando? tío estaba alojado en un hotel, creo. Pero Sí, bueno. algo así hubo. A mí de esta historia lo que me llama la atención también es el hecho de que esos jóvenes desaparecieran. El rostro del chico que les mira como desafiante, como aquí estoy yo, pero sin ningún tipo de expresión. No lo sé, es un poco raro. Es un poco raro. Eso sí que es la parte que da miedo. Tú dices, vale, han venido un grupo de 5 chicos, pero que vean como que se van diluyendo. A ver, si hay mucha neblina, si hay mucha niebla en la oscuridad, puede dar esa sensación, ¿no? Quiero decir, trato de buscar la parte Ya, más ya. lógica. Es que eso sí, porque tú dices, vale, han habido 5 chicos, vale, pero que se diluyan. Pero a mí, por ejemplo, también lo que me llama la atención es que si fuese algo que te quiere hacer daño, pues ya habría ido de primera. ¿Qué es esto? El juego de esconderse, escaparse, los ves, pero te llaman la atención, pero después se van. No lo entiendo. Pero también las cosas tampoco hay que buscarle lógicas. A veces No, no, simplemente para pasan y ya nada. están. Mm, O sea, a mí o sea, nos encantan este tipo de historias porque son rarísimas mm. y nos hace darle muchas vueltas a la cabeza, ¿no? Por Sí, saber sí. qué puede ser. Ahora, no me quiero ni imaginar el miedo que tiene que haber pasado, bueno, que han pasado todos, pero estoy segura que esa mirada se le ha quedado clavada en la mente y no puede deshacerse de esa mirada. Y además que diga que esa mirada lo pone como que, o he querido entender yo, como que no es realmente ni una persona ni nada, de algo, ¿no? Una mirada de algo que desde luego que le marcó. Yo entiendo que no quisieran volver allí. Lo entiendo. Está claro. Aunque yo conociéndome, a la luz del día habría vuelto. Ya, yo no. Yo Yo sí, creo porque que, necesito saber, ver qué claro, hay, ver si hay huellas a donde conducen esas huellas, saber qué es lo que hay. yo no. Y habría preguntado seguramente a gente de la zona a ver si saben de algo o qué es lo que podía haber ocurrido allí. A mí, o sea, bueno, yo no volvería y quiero decir que con el tema este de la mirada, yo recuerdo una vez que estuve a punto de que me robaran. Era de madrugada, me acompañaron 2 amigos a casa, una parejita, un chico y una chica, me acompañaron
y justo cuando llego al portal de la casa, había un hombre con una cara, pero de cara de malo de película, que tú dices, esta persona no puede ser buena. Ya solamente el rostro, todo era de una persona mala, mala, con un pedazo de hierro forzando la puerta del portal. Y de repente aparezco yo, que teníamos mogollón de cosas para dejar, y me acompañan estos dos. Este hombre nos mira, resulta que tenía un cómplice en un coche por ahí, el cómplice lo mira y menos mal que el chico que nos acompañaba tuvo muchos reflejos y me dice, abre, abre, abre rápido. Y empezó como a hablar con él, ¿qué tal la noche? No sé qué. Fue súper absurdo, porque tú dices, ese hombre nos habría atacado, ¿no? Se quedó también el hombre como sorprendido, que no se esperaba a nadie. Este le empezó como a hablar, lo dejó como descolocado. Abrí rápido, nos metimos todos, cerramos la puerta y llamamos enseguida a la policía, todo tal. Pero recuerdo, al final no nos pasó nada, gracias a Dios, pero recuerdo esa mirada que me echó el hombre, que Es yo que dije, hay miradas que marcan. pero es que marcan, me dio un miedo y siempre he tenido en la cabeza diciendo, es que si no me llegan a haber acompañado, o sea, mi amiga con su novio, ¿qué podría haber pasado? Bueno, yo para tranquilizarte te diría que básicamente los ladrones lo que quieren es robar. Ya, pero esos, no sé, tiene una cara de haberse metido de todo y el que estaba en el coche también. Y además, lo que más rabia me da es que yo insistí, sabes, que nunca quiero molestar ni nada, ni... Y mi amiga me dijo, no, a ver, que es súper tarde, vamos cargados y vamos a dejar las cosas, te echamos una mano. Y yo decía, que no, que ya voy yo, que estoy acostumbrada, ¿qué tal? Menos mal que me acompañaron. Por eso me da miedo también, cuando este dijo el tema de la mirada, me recordó aquella mirada y digo, es que hay miradas que se te pueden quedar para toda la vida. Sí, pero una mirada inexpresiva. Ahora, si esa mirada, además de algo que no sabes qué es, yo creo que todavía tiene que dar más miedo. Bueno, vale, pues nosotros hemos intentado averiguar o poner en orden un poquito las ideas para intentar justificar qué es lo que puede haber pasado en esta historia, ¿no? Así es. Entonces, lo primero que se vuelve especial en este relato no es solo el susto, sino toda la secuencia completa. Tenemos sensación de alguien que los observa entre los árboles. Después tenemos unos pasos, unos murmullos que surgen alrededor de las tiendas. Y al final tenemos esa visión que es compartida, que todos han visto, de estos 5 chicos que son jóvenes y que avanzan hacia el campamento y que, según Martín, se desvanecen mientras corren hacia el bosque. También hay que decir, que no nos olvidemos de la parte, aparte de la sugestión, que también habían estado de fiesta, bebiendo y tal, que al final todo influye. Yo no digo que esto no pueda ser algo paranormal o lo que sea, pero El eso tal también puede... influye mucho sobre todo. Tal. Entonces, este último detalle, el que se desvanecen, es clave porque ya no hablamos de una percepción aislada de una sola persona, sino de una experiencia que al menos en el recuerdo del grupo quedó grabada en todos los que estaban allí. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice desde la parte más científica la razón. Vale. Y es que si hay varias piezas que podrían empujar en esa dirección sin necesidad de afirmar que sea algo sobrenatural. Vale. Sabemos que bajo una amenaza, en la oscuridad y en la incertidumbre, el cerebro siempre tiende a interpretar antes lo ambiguo como algo potencialmente peligroso. Y es lógico, porque estamos hablando de sobrevivir. Exacto. Y además, la fatiga y la falta de sueño pueden empeorar la vigilancia, la atención y la interpretación de lo que creemos ver o escuchar. Y a esto le añadimos que ya estaban aliñados también con un poquito de alcohol, pues Y con algo más, con algo más. dejémoslo ahí. Así que podría ser. Pero bueno, eso no explica por sí solo todo el caso. Pero sí ayuda a entender por qué una noche de frío, con cansancio, con alcohol y bosque oscuro, puede deformar muchísimo la percepción. Lo inquietante aquí es que no parece fallar una sola persona. Lo que parece es contagiarse esa percepción del grupo. Que eso pasa muchas veces. Claro, no fue una sola persona el que le pareció ver que desaparecía el joven,
sino los 5. Los 5 Eran jóvenes desapareciendo del bosque. los 5 jóvenes, exacto. Que es bastante raro. A ver, ahora vamos a la investigación de la parte de parapsicología, lo que podría ser, ¿vale? Entonces, hay autores como Frederick Myers, como Edmund Garney, yo pronuncio como puedo, yo lo siento, como Tyrrell o como Hornell Hart, que lo llamaron como apariciones colectivas. Hemos hablado antes de sugestión colectiva, pero ahora estamos en Sí. el tema paranormal, de apariciones colectivas. Y en la Enciclopedia de Investigación Psíquica y Paranormal se recoge que en algunos estudios reunidos dentro de la tradición de la Sociedad para la Investigación Psíquica, estas visiones compartidas representarían entre un 9% y un 30% de los casos estudiados según el tipo de muestra y la forma del registro. Además, disculpa, sí, Sí, ¿qué no, vas a que, decir? que son unos porcentajes bastante altos. O Bastante sea, alto. Sí, y Tyrrell además describía que muchas apariciones no son como figuras transparentes, sino como personas aparentemente normales, son sólidas a la vista, o sea, no vemos ese ente típico de las películas, sino ves a otra persona delante, y que incluso parecían hacer sonidos normales, como pasos o roce de ropa. Que esto muchas veces lo hemos criticado en las películas diciendo, a ver, si está, ¿cómo puede ser una aparición si tiene sombra, se le oye caminar, se le oye la ropa? Pues mira, aquí te están diciendo que eso es como lo más frecuente, ¿no? Dicho de otro modo, dentro de esta literatura paranormal, lo más raro del relato no sería solo verlos, sino que se comportaran como un grupo real hasta que dejan de hacerlo. ujú, efectivamente. Y luego tenemos otro punto de vista, que es el punto de vista de la tradición, Ujú. del folclore, de lo transmitido. Y aquí tenemos una carga simbólica muy importante, porque en el noreste de la península ibérica existe la idea de las procesiones nocturnas o grupos que cruzan la oscuridad y no deberían encontrarse con los vivos. Por ejemplo, en Galicia aparece la Santa Compaña, de la cual algo ya os hemos hablado, Sí, tenemos un episodio, sí. al cual os recomendamos que veáis. Y en Asturias tenemos un equivalente a la Santa Compaña, que es la Huestia, que es una procesión también de ánimas. Existe un estudio de Dialnet. Perdona, ¿ibas a decir algo? No, simplemente que es que estaba pensando, digo, bueno, todo esto suelen ser procesiones, ¿no? Que intentas no encontrarte. En este caso, pues buscando el equivalente, tenemos a 5 chicos, podrían ser 5 chicos ánimas, pero es que a mí lo que no me cuadra con lo de la Santa Compañía y esto que podría ser, ¿no? Estamos hablando de un grupo de chicos que ellos dicen, Martín comenta, ¿no? Que es casi paranormal porque desaparecen, pero en este caso vienen y se van, vienen y se van. Eso es lo que me tiene confundida. Me Porque recuerda si a los dices que niños del aparecen... maíz. Ah, pues sí, es verdad. Pero bueno, nada, prosigue, por favor. Pues como decíamos, en un estudio de Dialnet existen unos paralelismos con el mundo celta, del cual ya estuvimos hablando en el episodio de la Santa Compañía, con, por ejemplo, la hueste férica en Irlanda, o la hueste de espíritus en Escocia, o el Toili, un cortejo espectral de Gales. Pero si ampliamos un poquito más y vamos al folclore inglés, pues nos encontramos en la enciclopedia Venga, que tú británica, puedes, que tú pues que puedes. existe, se menciona a un tal Herme el cazador, que es como una manifestación local de la cacería salvaje. Y la cacería salvaje era más del estilo nórdico, ¿no? En la cual era una cacería salvaje que iba encabezada por Odín y que se encargaba, junto con guerreros valquirias y perros salvajes, de ahí su nombre, y bestias, ir en busca de malvados para cazarlos y que paguen por sus pecados. Entonces, ahí tenemos un paralelismo también con el mundo nórdico, más germánico, más con el mundo sajón y el mundo celta.
al final estás nombrando todo esto en distintos países y te das cuenta de, bueno, ¿por qué no podrían haber también 5 chicos? ¿Por qué Como que no? dice, ¿por qué tiene que ser todo de la misma forma, en procesión o ánimas tal? Podría ser de otra forma. ¿Por qué no 5 chicos? Bueno, el hecho es que yo no estoy diciendo que Martín y sus amigos vieran literalmente a la Santa Compañía o una cacería salvaje, algo por el estilo. Digo que su relato toca un nervio antiquísimo y del grupo de y del grupo que emerge del bosque cuando no debería estar nadie allí, ni tan siquiera animales. Y por eso la pregunta final sigue siendo incómoda. ¿Vieron a 5 chavales de verdad? ¿O a algo que solo adoptó esa forma el tiempo suficiente para acercarse a sus tiendas? Es que, a ver, podrían haber sido perfectamente 5 chavales por todo lo que han estado sucediendo, que parece que los pretenden asustar, pero lo único que hace que parezca realmente que sea algo paranormal es que ellos vieran como que se desvanecían. Esa es la parte que hace que toda esta historia no parezcan 5 chavales. Todo lo demás puede parecer como, bueno, pues había unos chavales que estaban intentando asustar a un grupo y ya está. Pero es ahí, ¿no? Y ahí es donde el caso deja de ser solo un susto en el bosque y se convierte en algo mucho más incómodo. Un ruido, una sombra o una confusión pueden explicarse. Explicarse, ¿has visto, eh? La X. La X explicada que me ha salido. Pero aquí no hablamos de una sola persona asustada. Hablamos de varios testigos que vieron a 5 figuras acercarse a las tiendas y desaparecer mientras corrían entre los árboles. Y esa es la parte que sigue pesando años después, porque la pregunta ya no es solo quién rondaba el campamento aquella noche, sino qué clase de presencia necesita dejarse ver unos segundos antes de volver a tragársela a la oscuridad. Efectivamente.